que haya realmente salvación en esta mañana. Me recuerda un artículo que leí hace muy poco sobre el caso del Titanic, cuando se hundió aquel 14 de abril de 1912. Y allí en el Titanic, mientras se hundía, dentro de las multitudes que estaban en ese lugar, y que era prácticamente muerte segura el haber caído en las aguas frías y no tener prácticamente oportunidad alguna de poder ser rescatado, ese gran barco que había sido construido y que aún antes de su partida muchos se mofaban y decían ni siquiera Dios lo va a hundir a este barco. Allí estaba en esa noche del 14 de abril, después de haber agarrado un iceberg, hundiéndose, y uno de los hombres que estaba en ese lugar a la edad de 40 años, me recuerdo, yo tengo 40 años en esta altura, y la verdad que después de haber leído esa historia, me preguntaba cuál es mi pensamiento en relación para con Dios cuando uno llega a cierta edad. Este era un pastor que estaba en ese lugar con su hija, Nana, de 6 años. Su hija es la que cuenta la historia, ya que el pastor murió prácticamente hundido en las aguas frías de ese lugar, que él estaba prácticamente tranquilo, descansando, y todavía con la esperanza de que lo iban a ir a rescatar. Y sin embargo no sucedió así. Pero mientras estaba allí con vida, el celo del Señor lo llevaba a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que estaban allí muriendo ahogados. Y una de las personas que compartió 6 meses después en una iglesia el testimonio fue aquel que estaba cerca de esta persona, Harper, que se acercó y le dijo: ¿tienes la vida eterna? ¿Eres salvo? Y dice que esta persona le respondió anónimamente, no dio su nombre: no soy salvo. Y sin embargo, Harper dice que porque era arrastrado por las olas, en un momento determinado, nuevamente, al ser acercado a esa persona y le dijo nuevamente: ¿ahora eres salvo? Y esa persona dijo: no soy salvo. Y él, mientras se hundía, le decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esta persona dice que esas palabras golpearon de tal manera su vida que al verse allí en esas aguas, agarrado de un trozo de madera y sabiendo que la muerte era segura porque muchos se estaban ahogando, en ese momento puso su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y fue uno de los que fueron rescatados, que se salvó y testificó. Y él dijo: yo soy el último de los convertidos de Harper. Y eso es algo tremendo, cuando realmente Dios, en su sola voluntad y soberana gracia, ha determinado salvar de una manera sorprendente, como hemos recibido muchas veces nosotros las enseñanzas de Jonás. La salvación del Señor nos termina sorprendiendo, como sorprendió a aquel que estaba a punto de morirse en esas aguas congelado. Y lo importante de todo esto, y por qué traía a colación esta historia, es porque de esa manera, así como estaba este hombre en una situación de riesgo total, tuvo que verse muerto para poder alcanzar la vida eterna. ¿Qué sucede cuando nosotros no tomamos en cuenta la palabra del Señor y sin tener en cuenta los requisitos de Dios, nos presentamos delante de Él con nuestros propios argumentos, como vamos a ver la historia allí en Marcos capítulo 10 del joven rico presentándose delante del Señor, y que sin embargo esta persona se fue triste sin recibir la vida eterna? Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor con nuestros propios argumentos, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor para justificarnos a nosotros mismos y teniendo un entendimiento equivocado, distorsionado de lo que es
Cristo, de lo que es el estándar de Dios, de lo que es la salvación, la vida eterna, de lo que el Señor nos exige a nosotros, y aún cuando nosotros no tenemos en cuenta la gravedad del pecado que ofendió la santidad de Dios. Vamos a ver una historia en esta mañana, y a través de esta historia vamos a ver realmente cómo Dios realmente nos llama a una reflexión, tanto a los que oyen por primera vez un mensaje del Evangelio, como a aquellos que congregan y que están muy seguros de su salvación, y sin embargo están todavía con una salvación equivocada o, vamos a decir así, falsa, porque en realidad no han nacido de nuevo y solamente están poniendo su confianza en cosas y en obras de hombres y no en la gracia de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 17, en adelante: al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante le preguntó. San Marcos capítulo 10, versículo 17. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre y a tu padre. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Versículo 21, entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas le son posibles. Amén. Es la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Incline su rostro allí y vamos a pedirle la dirección a nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, te damos gracias a ti. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios que respondes a nuestro clamor. Y en esta mañana, Señor amado, es mi oración y la oración de tu iglesia, que tú, a través de tu palabra, Señor, impactes en el corazón de los perdidos, Señor amado, para traerlos a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Que tú permitas, Señor, que en esta mañana, Señor, el corazón del pecador se vea, Señor, confrontado por medio de la palabra, la ley, para abrazar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos en esta mañana, Señor, ver tu gloria en cada uno de los que estamos aquí y poder, Señor, glorificar y exaltarte, Señor, en la manera en la que tú, Señor, nos lo permitas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La historia cuenta de un joven. Bueno, si nosotros tuviéramos que tomar los evangelios sinópticos para poder complementar la historia de este caso, de este incidente en el que Jesús se encuentra con una persona, aquí la Escritura dice que vino corriendo, dice, al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo, habla de una persona corriendo que se arrodilló delante de Dios. Si nosotros leyéramos los evangelios sinópticos de Mateo y de Lucas, que hacen mención a esta misma historia, complementaríamos nosotros que este joven, era un joven, en realidad Mateo dice que era joven y rico, y Lucas dice que era un dirigente, un principal, por lo tanto era una persona que tenía un cargo, era una persona importante, era una persona realmente que en la sociedad era bien vista, seguramente con buenos modales, una persona que realmente tenía, al ser dirigente, al ser principal, inclusive conocedor en la sinagoga,
tenía la oportunidad de conocer la ley de Dios. Era una persona que había recibido la ley de Dios. Por lo tanto, podemos creer, suponer que era un judío por el hecho de que conocía la ley de Dios. No era un gentil, ya que los gentiles no tenían ley, los gentiles no conocían a Dios, ni le interesaba nada de Dios. Pero sin embargo, lo importante y lo rescatable de esto, y a donde yo quiero que en esta mañana prestemos atención, que este joven tan importante, rico, principal, vino corriendo para doblar sus rodillas, postrarse delante de Jesucristo, diciéndole: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un hombre que estaba desesperado, un hombre que estaba allí en una situación de crisis, si podemos decirle de esta manera. Nadie viene delante de Jesús para postrarse, ningún judío se postraba ante otra persona a menos que reconociera que esa persona era Dios. Pero él, cuando se dirige a Jesucristo, le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, y es lo que hoy quiere a nosotros demostrarnos nuestro Dios, es que realmente Él se estaba comparando de alguna manera con una persona que era Cristo, pero no se estaba comparando con Dios. Y no estaba poniendo la ley, porque después Jesucristo comienza a hablar de la ley sobre el adulterio, sobre la mentira, sobre el no realmente desear la mujer de su prójimo, el de no mentir o honrar al padre y a la madre, que eran las leyes que Dios había establecido justamente como leyes morales. En su carácter moral, Dios había puesto estas leyes como para que nosotros nos viéramos realmente imposibilitados de hacer lo bueno. Y esa es la realidad. ¿Por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: si tú me llamas bueno, entonces me estás reconociendo como Dios. Pero si me reconoces como Dios, ¿por qué no estás haciendo lo que te demanda Dios? Y esa es la razón y el motivo por la cual cuando nosotros nos presentamos delante de Dios es que quedamos presos muchas veces de todo lo que hacemos terrenalmente y que no alcanza para justificarnos delante de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Este hombre tenía una idea equivocada de lo que era realmente Cristo, de quién era Jesús. Tenía una idea equivocada. Él se acerca al maestro y le dice: Maestro bueno. Ahora Jesús trata de comenzar a ayudarlo de tal manera que comienza a demostrar lo que el apóstol Pablo nos demuestra a nosotros a través de su carta en Romanos capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante, donde dice que no hay ni uno justo en la tierra, ni uno solo, que todos se desviaron a una, que todos pecaron, que no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. Eso nos dice el apóstol allí en su carta de Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Pero sin embargo vemos la actitud de este joven acercándose a Jesús en una situación de necesidad, quizás por una cuestión del contexto mismo. Si nosotros analizamos el contexto, Jesús viene enseñando, está de camino desde Galilea a Jerusalén. Todo el contexto usted lo puede leer de Marcos capítulo 10. Jesús se reúne con sus discípulos en el versículo 10 en una casa, y Jesús comienza luego a tener una cuestión de una enseñanza en un incidente cuando los fariseos le quieren preguntar o le preguntan para tentarle al Señor justamente sobre el tema del divorcio. Luego Jesús continúa hacia Perea y en ese lugar se encuentra con una multitud de personas y los niños venían a Jesús para que Él los bendijera. Y en ese contexto Jesús dice que al ver a los discípulos que los reprendían se indignó y dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Jesús estaba simplemente enseñando la actitud por la cual nosotros debemos acercarnos a Dios. Una actitud de inocencia, una actitud de humildad, una actitud en la cual hay apertura. Un niño que se acerca al Señor con sinceridad de corazón. Si no os volviere como uno de estos niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Y lo que el Señor le estaba diciendo es que lo estaba comparando. Si ustedes están aquí y no dejen a los niños venir a mí, no se los impidan. La palabra se indignó, demuestra que realmente lo que estaban haciendo los discípulos le terminó molestando a Dios. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo mismo que los fariseos, que no entraban al reino de los cielos ni tampoco dejaban que entraran al reino de los cielos. Y esas actitudes muchas veces se ven en nosotros reflejadas. Cuando nosotros creemos que tenemos nuestros propios parámetros, cuando nosotros creemos que somos mejores que otros, cuando Dios nos demuestra que no somos mejores que nadie, y aún peor todavía, ni siquiera creemos o entendemos cuán peores somos delante del Señor. Y esa es la realidad del hombre que está muerto en delitos y en pecados. Jesús le está enseñando en ese contexto sobre una secuencia de la familia, de los hijos, y luego trata con este joven rico sobre su economía. Aquí vemos nosotros cómo este joven tenía un entendimiento distorsionado de Dios, del estándar de Dios, de la ley moral de Dios. Si nosotros leyéramos el Salmo 116, versículo 11, dice que Dios reconoce que todo hombre es mentiroso. Pero si no lo leyéramos con la palabra, seguramente esto nos puede llegar a ofender en esta mañana. Si no dijera que la palabra de Dios le dice, y simplemente le digo, todos ustedes son unos mentirosos, o todos nosotros somos unos mentirosos, puede decir que alguno diga, espere un poquito, usted no me conoce a mí. ¿Cómo puede hablar de esa manera? Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que este joven rico, dirigente, importante, se había acercado a Jesús con los medios equivocados y que él consideraba que era merecedor de la vida eterna al preguntarle, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna solamente proviene de Dios. La vida eterna no depende de lo que yo haga o deje de hacer. La vida eterna o la salvación le pertenece a Jehová, eso nos dice la Escritura. Pero vamos a ir analizando un poco. El entendimiento de este joven estaba distorsionado en relación a la esclavitud humana al pecado. El problema más grande que tenía esta persona, y que la tenemos cada uno de los que estamos aquí, porque la Escritura dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, porque realmente no hay bueno, nadie aquí en la tierra, es que realmente nosotros no comprendemos la gravedad del pecado. No entendemos cuán esclavos somos del pecado y cuán necesitados estamos de ser libertados de ese pecado. Y por esa razón este joven se acerca y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dije, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo, mire lo que dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bien podría el Señor decir, eres un mentiroso, porque la Escritura lo dice. No has guardado, y si dices que tú has guardado, acabas de quebrantarlo porque me estás mintiendo. Porque en realidad la palabra de Dios dice justamente, no adulteres. Y lo que había acontecido en esa época era que la ley había sido reducida a la letra y no al espíritu de la ley. La letra mata, mas el espíritu vivifica. La ley como letra había sido reducida de tal manera que cuando ellos leían que Jesús decía que no debían de codiciar, mejor dicho, la mujer de su prójimo, no codiciarás los bienes ajenos y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ellos, al creer que solamente en el acto físico era el poder
pecar, pero el Señor le dijo, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Lo llevó a ver el espíritu de la ley, lo profundo de lo que es la ley de Dios. Y cuando nosotros entendemos el espíritu de la ley, nos vemos a nosotros ahora en una situación de peligro, porque entendemos y reconocemos que nuestro pecado, como decía el apóstol Pablo, es en gran manera pecaminoso. En gran manera pecaminoso. Él estaba en una situación en la cual se quería justificar diciendo, maestro, yo todo esto lo he guardado. Jesús no le dice más nada, pero hay algo llamativo en este pasaje donde el versículo 21 dice, entonces Jesús mirándolo, ¿qué dice? Lo rechazó, lo corrió, le dijo, te vas al infierno, lo amó. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Amarlo. Lo amó y le dijo, una cosa te falta. Jesús estaba todavía tratando de hacerle ver su error. Él dice, yo he cumplido todo esto. Bueno, en palabras más, Jesús estaba diciendo, aunque yo sé que no los has cumplido, una cosa te falta. Porque te he dicho algunos mandamientos, te he nombrado el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno de los 10 mandamientos. Pero el Señor se va al primer mandamiento. Y Él dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. El Señor en ese momento confronta con la palabra de Dios a este joven de tal manera que dice la palabra de Dios, pero él afligido por estas palabras, o por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Dios estaba acaso enseñándole que para ser salvo tenía que desprenderse de toda su riqueza y darle a los pobres? ¿Dios estaba acaso enseñándole un evangelismo de tarea social que tiene que darle de comer a todos los hambrientos? Dios estaba enseñándole aquello que, bueno, si tú le das pan al que tiene hambre, ¿eres salvo? No, no era el mensaje de Cristo ese. El mensaje de Cristo era, como tú eres rico y tienes muchas posesiones, tu Dios es la riqueza. Y como eres rico y eres orgulloso y eres soberbio, porque así lo veía el Señor, a este joven que se arrodilló con una falsa humildad, le estaba diciendo, tú eres rico, vende todo lo que tienes, saca todo lo que tienes como argumentos para presentarte delante de mí, ven sin nada de eso, luego sí, regresa y tendrás la vida eterna, porque ya no tendrás tu vida puesta en la confianza de las riquezas, sino en Cristo, el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Él les dice, en un momento determinado los discípulos se asombraron, dice, ¿cuán difícil entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas? Y los discípulos asombraron y dijeron, Señor, ¿cómo es? ¿Quién podrá salvarse? Bueno, el Señor le dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, a los que toman a las riquezas como su propio Dios. Dios estaba tratando de sacar del corazón de aquella persona todo lo que lo agarraba a él como diciendo, yo sé que esto realmente es valioso para mí. Y eso era el pecado de aquel joven. En San Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús confronta con los fariseos y les dice sobre su condición de pecado, y es lo que hoy quiero desarrollar en esta mañana. San Juan capítulo 8, vamos a leer unos versículos antes. Versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Y le respondiendo, en descendiente de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Si nosotros creemos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso.
Si nosotros creemos que somos justos delante del Señor, estamos equivocados. La palabra del Señor nos revela otra cosa. El versículo 36 dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si nosotros necesitamos la libertad es porque somos esclavos. Es por eso que en esta mañana el Señor, al tratar la historia de este joven rico, está tratando con una persona que era esclava en un pecado en particular, que era justamente de poner su riqueza por encima de Dios. Por eso el Señor dice, yo te tengo que tratar de tal manera que tú tienes que quitar todo aquello y venir a mí despojado de todo peso y todo pecado que te asedia, corriendo la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nadie puede recibir la vida eterna a menos que reconozca su condición de pecador. Nadie puede conocer el pecado perfectamente porque nadie puede conocer a Dios perfectamente. Este joven no conocía a Dios perfectamente. Y uno de los problemas que tenemos nosotros, todos, uno de los grandes problemas que tenemos es que conocemos en parte. Y en parte creemos que ya la tenemos a la verdad completa, cuando en realidad relativizamos muchas de las cosas que practicamos, que enseñamos o que decimos, pero el único absoluto es Dios. Y Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. El pecado ofende a la santidad de Dios. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que desconocemos los atributos de Dios. No podemos conocer el pecado más de lo que conocemos a Dios. Y contrario, quien peca realmente, la maldad nuestra maldad de pecado es relativa en contra de la voluntad y los atributos de Dios. El hombre pecador tiene algún conocimiento de la maldad del pecado porque realmente tiene algún conocimiento de ese Dios al cual ha ofendido. En la medida que nosotros más conocemos de Dios, más nos damos cuenta cuánto le hemos ofendido a Dios. En la medida que más conocemos de Él, en la medida que más nos acercamos a Él, el Señor se revela a nosotros y nos demuestra cuán necesitados estamos de Dios. Es como uno que llega a un médico para hacerse unos chequeos y tiene síntomas, y tiene signos, y tiene algo allí como que le está pasando esto, le está doliendo la cabeza, y vengo con unos problemitas de dolor de cabeza. ¿Y qué más siente? Siento como que si en algún momento es como que dejara de ver por unos instantes, como que la vista se me nublara, es como que si de pronto en algunos momentos es como que veo en blanco y luego comienza paulatinamente a recibir nuevamente la visión. El médico, teniendo esos síntomas, no puede darle un diagnóstico certero a menos que hiciera algunos estudios para poder revelar en la persona lo que realmente está sucediendo. Le pide algunos estudios y esos estudios revelan que realmente esa persona tiene un cáncer allí en el sistema nervioso. ¿Cómo se va a sentir esa persona después de haber recibido la noticia de que sus días están contados sobre la tierra? ¿Cómo se va a sentir aquella persona que por un momento un dolor de cabeza simplemente, como algo que por ahí perdía la visión, pero bueno, la volvía a recuperar y era sobrellevar la vida de esa manera? En un momento determinado tiene que hacer un parate porque hubo un profesional que le dijo la verdad y le dijo, tus días están contados sobre la tierra. De esa manera, cuando nos acercamos al Señor, como se acercó este joven se acercó con actitudes de alcanzar la vida eterna, pero con los medios equivocados. Él pensando que era realmente el que merecía la salvación, el que él podía cumplir con todo lo que nos demanda la ley, y sin embargo el Señor le estaba demostrando a través de la ley que estaba condenado, como todos los que están condenados y bajo el juicio de Dios por no haber reconocido sus pecados delante del Padre Celestial. Esa es la realidad en la cual el Señor está tratando en esta mañana con nuestras vidas. Aun cuando congregamos, aun cuando servimos, aun cuando estamos haciendo lo que nos demanda el Señor en lo que es el servicio de la iglesia, y sin embargo, nuestras vidas todavía hay cosas que pulir, hay cosas que sacar, hay cosas que tenemos que desaprendernos todavía, hacer morir la carne para andar en el Espíritu y glorificar a Dios de la manera en que Él nos exalta y nos reclama y nos pide día a día. Yo no sé si estás escuchando en esta mañana, pero nada en el mundo entero nos mostrará la manera simple y poderosa
de manera simple y poderosa la maldad del pecado, tanto como el conocimiento de la grandeza, la bondad, la sabiduría, la santidad, la autoridad, la justicia, la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Nada en esta tierra te puede sacar a luz lo que es de desagrado ante los ojos de Dios, la ofensa más grande, el problema más grande que tenemos delante del Señor, el pecado. Y por cuantos todos pecaron, dice la palabra de Dios, y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la realidad de cada persona. Por tanto, el sentir su presencia hará que también sintamos la maldad del pecado. Aquellos que temen a Dios, temen al pecado. Aquellos que son reverentes con Dios, harán que en sus corazones también sea todo el corazón desechado de todo pecado. Cuando yo amo a Cristo, este joven no amaba a Jesús ni amaba a Dios. Jesús era Dios. Cuando le dijo maestro bueno, estaba hablándole a Dios, pero de una manera equivocada, distorsionada. Cuando yo entiendo que Jesucristo vino a esta tierra para redimirme, para librarme, para rescatarme de ese pecado que es lo más sucio que yo pueda tener dentro de mi vida. Y realmente he reconocido eso, como aquel fariseo y aquel publicano se fueron a orar en el templo, dice la palabra de Dios. Y en un momento determinado, allí el fariseo, conocedor de la ley, decía: Señor, te doy gracias porque ayuno, porque oro, porque diezmo, porque esto, porque aquello, y porque no soy como ese publicano. Y sin embargo, allí el publicano dice de lejos, sus palabras fueron: sé propicio a mí, pecador. Y dice la palabra de Dios: de cierto os digo que el fariseo descendió condenado, pero el publicano justificado. ¿Qué es lo que nos justifica? ¿Qué es lo que nos justifica? Muchas veces malinterpretamos ese tema de la palabra justificar. Muchas veces la gente quisiera o equivocadamente creer que es simplemente excusarse. Bueno, se está justificando, se está excusando. No. Justificar realmente tiene que ver con haber adquirido delante de los ojos del Señor la condición de justo, que estamos libres de toda condenación. Y en esa condición que hemos pasado de muerte a vida, como dice la palabra de Dios, mira lo que dice San Juan capítulo 5, versículo 23. Si oyeres la voz del Señor, o mejor dicho, vamos a ir al versículo para decirlo literalmente y no parafraseado. Hoy es un llamado para aquellos que están oyendo. Y yo entiendo que soberanamente el Señor está obrando en corazones en esta mañana. Porque yo puedo estar gritando al lado de alguien y sin embargo ese alguien puede tener un corazón duro como este joven que estaba a la par de Cristo y se fue directamente al infierno. Pero Jesús dice en el versículo 24, de cierto, de capítulo 5 de San Juan, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, una respuesta del Señor Jesús es: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús en la oración de San Juan 17, versículo 3, nos da una mayor claridad de lo que es la vida eterna. Y Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. No se puede alcanzar la vida eterna sin conocer a Dios. Y no se puede conocer a Dios si no escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No de la manera en que predicamos, de una manera falible y muchas veces carente de lo que el mismo Dios perfecto Maestro lo podría hacer, sino en el hecho de lo que el Espíritu de Dios está trabajando en sus personas y el Espíritu Santo está obrando de tal manera que seguramente aquellos que son del Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice la palabra de Dios. Por eso cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dase a los pobres, o sea, no quiero nada de eso delante de mis ojos, ahora ven y sígueme, toma tu cruz. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana delante del Señor a reconocer esta condición de gravedad del pecado, que muchas veces nos tiene esclavos y en una condición de personas incapaces, totalmente inhabilitados para hacer lo bueno, incapaces de alcanzar por nuestros propios méritos la salvación de nuestras almas, que van directamente al infierno, si no fuese por la gracia de Dios. Por eso que el Señor vino a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero no es solamente decir creo. Muchos dicen yo creo en el Señor. Ahora, ¿cómo le habrá sido difícil decir creo a este joven que se estaba hundiendo junto a John Harper? Porque él dijo, no. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Y no, dijo. Y luego nuevamente insistió, ¿eres salvo? Y no. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero cree en el Señor Jesucristo implica conocer a Dios, a ese Dios que la Biblia enseña para poder recibir la salvación que Dios ofrece y no la que muchas veces se ofrece de una manera humana o de una manera fácil de decirle Jesús te ama y Dios quiere perdonar tus pecados, por lo tanto abre tu corazón y acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y sin embargo esa persona se va derecho al infierno porque su vida sigue siendo la misma de siempre, porque congrega y aún preside y hace muchas veces servicio en iglesia que lamentablemente no se predica en contra del pecado, pero vive abrazando el pecado y vive como si él fuese totalmente salvo y está tranquilo, y sin embargo un día el Señor le dirá, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Este es un llamado no solamente a los que no han escuchado el Evangelio, sino a todos aquellos que creyendo que han recibido la vida eterna, todavía tienen cosas en su vida que no han dejado por el Señor. Una cosa te falta. ¿Qué es lo que te falta a ti? ¿Te falta perdonar a alguien? ¿Te falta cambiar tu carácter? ¿Te falta todavía pulir algunas áreas de tu vida que no glorifican, que no exaltan a Dios? Pues la palabra de Dios nos dice que hemos sido libertados del pecado para ya no estar atados nuevamente a la carne, sino para andar en el Espíritu y realmente glorificar a nuestro Señor. Y tener como frutos la santificación y como final de todo la vida eterna. El que ha reconocido a Jesucristo, no a ese Jesús que se cruzó el joven allí con una mirada equivocada, sino al Cristo de la Biblia, al Cristo que realmente vino a este mundo a morir por nuestros pecados y que solamente nosotros confesando nuestros pecados y apartándonos de Él vamos a alcanzar la misericordia del Señor. Porque aquel que encubre su pecado no prosperará, dice la palabra de Dios, mas aquel que los confiesa y se aparta, no solamente que los confiesa, sino que se aparta, alcanzará misericordia. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor siga trabajando en tu vida. Si has recibido realmente la palabra de Dios y hay inquietud en tu corazón, no te quedes con esa inquietud. Si hay algo que te ha inquietado, mira, yo quiero pedirte en esta mañana algo que quizás no lo estabas haciendo.
y que quiero tener unos minutos aquí en esta mañana, porque sería imprudente, después de una palabra y un llamado que el Señor lo hace, y lo hace el Señor de una manera en su voluntad soberana, sin decirle a alguien que pase, no vamos a forzar a nadie porque es Dios quien salva. Sería imprudente no tener un tiempo de oración y que en tu oración puedas reconocer delante de Dios cómo está tu vida delante de Él. Habrá algo en esta mañana que en tu corazón, ahí, porque el apóstol Pablo dice, examinaos y probaos si estáis en la fe. Y es una tarea que nosotros tenemos que hacer día a día. Examinaos y probaos si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Si en esta mañana te has acercado a este lugar, eres una persona que ha llegado como un familiar de alguien y vienes por primera vez, bueno, Dios está hablándote con simples palabras y te está diciendo, ¿crees que realmente tu vida ha ofendido a Dios durante todo este tiempo que has estado aquí en la tierra? ¿Has estado haciendo cosas que a Dios le desagrada? ¿Has estado mintiendo? ¿Has estado robando? ¿Has estado adulterando? ¿Has estado realmente codiciando la mujer de tu prójimo? ¿Has estado pecando como lo enseña la Escritura? Porque si eso está en tu corazón, no esperes llegar al final de los tiempos para querer realmente la salvación que hoy te ofrece el Señor en esta mañana. Este es el día. Si estás aquí y te has sentido inquietado, yo quiero simplemente que, como una dirección de una cuestión de orden, simplemente puedas tener tu tiempo para orar allí donde estás. Pero luego que ores y con esa inquietud que hay en tu corazón, no te quedes con eso, sino que luego te acerques a un hermano en la congregación, un pastor, un diácono, que son las personas que han sido de alguna manera delegadas en autoridad por Dios para el servicio de los santos, y puedas decirle, realmente aquí hay algo que me ha tocado en esta mañana, en la palabra, y yo quisiera sacar esta duda, quisiera realmente entender con más profundidad algunas cosas que hoy me estoy preguntando realmente. Quisiera tener la oportunidad de conocer más de la verdad de Dios. Y eso es lo importante. Si en esta mañana ha habido una llama de parte del Señor, una luz, un vislumbre realmente en tu corazón pecaminoso, y Dios va a cambiar tu corazón lleno de pecado por un corazón nuevo, lo hará Dios. Y si hay esa inquietud de acercarte a Dios con confianza, vas a alcanzar misericordia y oportuno socorro de nuestro Dios. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias porque una vez más nos hablas de nuestra realidad, Señor, que nos separó de ti, el pecado, porque ese pecado, Señor amado, ofendió tu santidad. Ese pecado nos engañó y ese pecado nos mató. La paga del pecado es muerte. Estábamos muertos en delitos y en pecados. No tenemos vida sin Dios, no tenemos vida sin Cristo. No podemos ser libres del pecado sin que Cristo en su gracia obre a nuestro favor. Pero también entendemos que este Cristo vino a este mundo para morir en esa cruz y para morir en nuestro lugar la muerte que nosotros merecíamos. Y para podernos librar de la condenación que merecíamos, tomó nuestro lugar y cargó sobre él el pecado de todos aquellos por los cuales, Señor, hoy día a día tú estás añadiendo a la iglesia para que sean salvos. Y si en esta mañana hay personas que están en este lugar y que han entendido realmente que su vida no estaban conforme a la voluntad de Dios, porque aún estaban esclavos del pecado, Señor, que ellos puedan confesarlos allí con libertad. Permítele, Señor, que ellos confiesen sus pecados y también ayúdalos, Señor, soberanamente, a apartarse de ellos
para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Ya que tú eres el que nos provee todas las cosas, porque no hay nada bueno en nosotros, Señor. Hoy queremos, por la gracia tuya, Señor, en esta mañana, glorificarte a ti por esa bendición de haber recibido, Señor amado, una nueva vida en Cristo Jesús. Como decía el apóstol Pablo, tengo por cierto que en este tiempo hemos recibido esa nueva vida en Jesús, y esa nueva vida en Cristo nos va a hacer ver realmente el amor de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la autoridad de Dios. Que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para ti, Señor. Que ya no dependemos de lo que tenemos a nuestro lado como dependía este joven rico, sino que se despojó de todo eso, aquel que ha reconocido que no hay nada en esta tierra que alcance a reclamar por sus propios méritos la salvación que solamente el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la puede dar. Por eso que en esta mañana, Señor, comprendemos algo más de ti, que tú, aún sabiendo que se iba derecho al infierno, lo miraste con amor, aun cuando Él se retiró triste. Y que nosotros también como iglesia tenemos que amar a todos los que están a nuestro alrededor, y que debemos de amar como tú nos has amado a nosotros, Señor. Ayúdanos a amar como tú nos demandas en este tiempo. Que ese amor sea expresado, Señor amado, para poder alcanzar al perdido, llevando tu palabra hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesucristo, permítenos, Señor, en esta mañana. Permítenos, ponte de pie en esta mañana y exalta el nombre del Señor. Levanta tus manos, bendice el nombre del Señor. Si quieres abrazar a alguien que tiene a tu lado, bendícelo. Mire, es un momento especial, porque Dios ha permitido que tú alcances la salvación para tener ahí a tu lado quizás personas que todavía no lo han hecho, y que tú puedas amarlos y puedas tú demostrarle allí con una expresión de un saludo lo agradecido que estás a Dios, porque sabes que Dios soberanamente está haciendo una obra en cada vida de nosotros, y aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta el momento en que Cristo venga por nosotros. Gracias, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Jesús? ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no agradecerte a ti? Si reconocemos que aún hay en nuestro corazón cosas que a ti no te agradan, Señor. Oh, digno eres tú de gloria, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios divino. Gracias por los que han llegado en esta mañana con un corazón sincero delante de ti. Si tú eres sincero delante del Señor, no hay nada que podamos esconder delante del Señor, pero si tú eres sincero delante del Señor y vienes delante de Él con esa sinceridad, como el mismo apóstol Pedro cuando en esa pesca milagrosa vio la gloria de Dios y dijo: Señor Jesús, apártate de mí que soy pecador. El Señor no lo rechazó, sino que le dijo: Pedro, no temas, porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar lo que se había perdido. Este Jesucristo que comía con los pecadores, con los publicanos, y que era acusado porque estaba allí con los necesitados. Este Cristo que respondía
Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Señor, ¿cómo no estar agradecido delante de ti, Señor? Nunca nos rechazaste. Tu palabra aún dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Pero también dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Por eso que hemos entendido que la salvación es soberana, divina. Esa salvación planificada. Oh, porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú nos habías elegido para esta vida eterna. Esa es la salvación que el Señor nos ha dado. Esa es la salvación que Dios te ha dado en esta mañana. Esa salvación que te salvó, te salva y te salvará, porque consumará la salvación cuando Él venga por nosotros, su iglesia. Pero entre tanto estamos en esta tierra. Nos demanda santidad nuestro Dios. Nos demanda a nosotros obediencia a su palabra. Y si en esta mañana tú has recibido una palabra como una corrección, como una exhortación, y has reconocido que hay algo allí que tú tienes todavía pendiente delante de Dios, pero has sido movido por la fe de nuestro Señor Jesucristo en recibir esa nueva vida en Cristo Jesús, el Señor te va a guardar de todo mal. Y Él te va a preservar hasta lo último de la tierra. Y nada te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.